Muy buenas noches, soy Ana María Lomelí. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es responsable de resolver controversias e impugnaciones de partidos políticos, candidatos y ciudadanos. Es responsable de proteger nuestros derechos político-electorales y valida el conteo final de votos que determina quién será el próximo presidente de nuestro país. Acompáñenme un día con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta institución destaca, entre otras cosas, por la participación de un número importante de mujeres en la toma de decisiones. En la sala superior hay 2 magistradas y la Secretaría General también recae en una mujer. Gracias por recibirnos, magistrada presidenta. Al contrario, muchas gracias por abrirnos este espacio tan importante para un tribunal abierto, que se pueda ver cómo trabajamos, qué hacemos y cómo resolvemos todos los asuntos. ¿Cuáles son los 3 principales retos del Tribunal Electoral? Resolver con rapidez. Los plazos en materia electoral son muy breves. Resolver con certeza, que todas las decisiones estén bien fundadas, bien argumentadas, que demos certeza de que lo decidido es lo justo, es lo legal. Y como tercero, proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos y preservar nuestro orden democrático constitucional. ¿Ya todo listo para calificar esta elección histórica? Estamos más que listos, estamos preparados, tenemos equipos profesionales en las ponencias, sumamente capacitados, sumamente profesionales. Todos aquí tienen un compromiso con México, un compromiso con la democracia, y saldremos a más tardar el 6 de septiembre con los resultados de la elección presidencial. Y para todas aquellas voces que alegan que la posibilidad de un fraude y bueno, un fantasma que siempre acompaña los procesos electorales, ¿qué les dice la magistrada presidenta? Que tengan confianza, que tenemos instituciones sólidas, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral y también la FEPADE, que ve los delitos electorales. Somos fuertes, estamos preparados para prevenir cualquier cosa y en caso de que no se haya podido prevenir, poder resolver cualquier inconformidad después de la jornada electoral. La ciudadanía tiene también que estar lista, tiene que ejercer su derecho de votar. Tenemos que tener muy conscientes que tenemos un ambiente de mucha violencia política y que la mejor arma para luchar contra la violencia política es salir a votar el 1 de julio y escoger, de acuerdo a 3 pilares de la democracia: la cultura del orden, la cultura de la paz y la cultura de la libertad. Hablaba usted de la violencia. Según la OCDE, muere un candidato cada 4 días desde que empezó este proceso electoral. ¿Qué pasa? El país está padeciendo desde hace ya varios años un problema de violencia generalizada. Eso es algo que todos vivimos, que todos sabemos. Y en el ámbito político electoral creo que hay que hacer 2 diferencias muy importantes. La violencia política, que se da en efecto en el que se mata candidatos, reprobable, ya lo he dicho, no se puede decidir por esa vía quién está o no está en la boleta electoral, pero no hay violencia contra las instituciones y eso es algo muy importante y que hay que resaltar. Y reitero, la mejor manera de hacer frente a esta violencia política es que la ciudadanía salga a votar, ejerce este derecho político tan importante y tan indispensable para nuestra democracia. Aquí en el tribunal encontramos joyas como esta, un museo interactivo de la Constitución. Y vamos a empezar con frases como esta: que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. De José María Morelos y Pavón. Ceci, secretaria general, ¿cuántos años en el tribunal? 19 años. 19 años ya. Aquí acabaste tu carrera. Aquí acabé mi carrera en el último semestre de la carrera de Derecho. Estoy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy hubo sesión pública. Así es. ¿Qué tiene que suceder en todas estas oficinas para llegar a ese punto, por favor? Pues mira, para que se lleve a cabo esta sesión pública y todo lo que ustedes vieron, nosotros en Secretaría General tenemos diversas áreas, como una que se denomina Oficialía de Partes, que básicamente lo que hace es recibir toda la documentación relacionada con un expediente. Las 2 vías que se presentan nos pueden llegar por mensajería, mensajería privada,
o directamente en oficina de ventanilla, partes. ¿no? Así es, en ventanilla. Después de eso, entramos a una área que se llama secretariado técnico. Aquí los abogados que integran esta área revisan todos los documentos. Si se trata de un asunto nuevo, revisan demanda, revisan la resolución impugnada, o en su caso, si se trata de algún asunto que nosotros ya tenemos aquí sustanciando en instrucción en alguna de las ponencias de las o de los magistrados. Nosotros ahí hacemos un stand-by. ¿Por qué? Porque entran las ponencias a sustanciar el asunto, a conocerlo, a leer los documentos y a presentar un proyecto de sentencia a los demás magistrados, magistradas que integran el Pleno de la Sala Superior. El tiempo es muy importante, ¿verdad? No Así quiere es. decir que van a pasar meses y No. años. No, el tiempo es un factor muy importante. Demasiado. ¿Por qué? Porque en un proceso electoral todos los días y horas son hábiles. Así nos los marca la ley de medios. Entonces, a partir de ello, en un proceso electoral, pues no nada más trabajamos de lunes a viernes. Es sábados, domingos y el área de oficialidad de partes, por ejemplo, nosotros aquí estamos 24/7. La gente por ahí de las 10, 11 de la noche se va, pero si alguien llega a las 3 de la mañana, tengo que tener a una persona, personal especializado para que venga a recibir la información. El principal reto de este esfuerzo, porque todo esté en tiempo y forma. Aquí lo importante es que nosotros coadyuvemos como área de servicio con todas las ponencias para que puedan sacar en tiempo y forma los proyectos de sentencia que se presentan al Pleno. Es bien importante. En algún momento dado, algunos de mis antecesores en esta Secretaría General de Acuerdos han dicho que esta área es la columna vertebral. Y efectivamente, si nosotros aquí no recibimos correctamente una demanda, si nosotros no turnamos adecuadamente, si nosotros nos damos cuenta que la competencia no era de sala superior, sino de sala regional, en eso nosotros podemos ocasionar alguna problemática en la sustanciación de un medio de impugnación y retrasar la sentencia que tiene que dictarse precisamente en estos tiempos tan breves que tenemos para hacerlo. Nos platicabas de que hay una área de resguardo de documentación, Así con es. algunas características muy específicas, como la que no había, por ejemplo, extintores. Después de la sesión pública, como hoy se dio hace rato, nosotros en Secretaría General volvemos a entrar en acción con dos áreas principales. El área de actuarios, que es quien me notifica la sentencia. Una sentencia, con independencia de que los magistrados y las magistradas la hayan votado ahorita en una sesión pública, no cobra de alguna manera ejecución si yo no la notifico debidamente. Una vez hecho esto, hay un área de archivo jurisdiccional. Este archivo jurisdiccional trae medidas de seguridad muy importantes porque es el acervo documental de los medios de impugnación. Entonces, por ejemplo, no podemos tener extintores porque si hay un incendio o algo, pues obviamente el agua se echa a perder toda la documentación. Entonces, se tienen determinadas medidas de seguridad como polvos especiales para poder mitigar. En su caso, también luego con las lluvias hay que tener mucho cuidado porque puede haber filtraciones y son anaqueles que van funcionando de manera eléctrica, también tomando en cuenta mucho el peso de las cajas en donde se resguardan todos estos expedientes que van colocándose en cada uno de los anaqueles. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Ana. Estas son las oficinas de los abogados expertos en temas electorales que trabajan los temas que discutirán los magistrados en las sesiones públicas. Karen, ¿cuál es tu cargo aquí? Mi cargo es secretario de Estudio y Cuenta. Somos un pool de abogados que a lo que nos dedicamos es a analizar todos los medios de impugnación que se presentan. ¿Qué quiere decir esto? Todas las demandas que nos llegan, llegan al tribunal. El tribunal tiene un turno, porque son 7 magistrados la que lo entregan, y entonces se van repartiendo los medios. Y nosotros vamos analizando cada expediente a efecto de hacer una propuesta de resolución a la magistrada, platicarlo con ella, qué es lo que nos están pidiendo en la demanda y cuáles son las soluciones a la controversia que se está planteando. ¿Y cuántos asuntos resuelven? ¿Cómo lo tienen ustedes contabilizado? ¿Al día, semanal? Nosotros, por regla general, digamos, tenemos una sesión a la semana en donde tenemos una carga de trabajo por lo menos de 60, 80 asuntos. Como abogados analizamos las propuestas de las otras ponencias y comentarlo con la magistrada, y ellos van a tener una sesión en donde discuten previamente los asuntos para hacer la resolución de los asuntos. Entonces, más o menos cada semana resolvemos un promedio de 60, 80 asuntos. Los asuntos relacionados con estas elecciones pues tienen que quedar resueltos antes de la elección, me imagino. Sí, o sea, a ver, es importante decirte que el proceso electoral está previsto 4 etapas. En este momento estamos en la etapa de preparación de la elección. Entonces, esta etapa concluye al inicio de la jornada electoral. Entonces, todo lo que tenga que ver con esa primera etapa tiene que estar resuelto antes de la jornada electoral. Por eso, incluso, generalmente,
ustedes podrán ver que el tribunal tiene sesiones incluso un día antes a que sea la jornada. ¿Con qué finalidad? Por ejemplo, salas regionales ahorita hacen un tema muy importante, que es el tema de las credenciales de elector, ¿no? Entonces, ahorita estamos en un momento en donde si la gente extravía o le roban su credencial y quiere ejercer su voto, puede presentar un juicio haciendo valer esto porque es una cuestión extraordinaria que escapa a ellos. Entonces las salas van a resolver lo más pronto posible para que se le permita votar a esta persona, porque solamente se va a hacer una reimpresión de su credencial. ¿Y con qué finalidad? Que la mayor parte de ciudadanos que quieran votar acudan ese día de la jornada. ¿Impugnar es lo mismo que denuncia, demanda? ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que aquí nosotros recibimos demandas, que quiere decir es el escrito mediante el cual tú estás señalando, por ejemplo, que la autoridad no fundó y motivó bien su determinación, pero estás identificando a la autoridad concreta que emitió el acto y el acto o resolución con el que tú no estás de acuerdo, ¿no? Y en cambio en una denuncia, por ejemplo, que es lo que pasa en materia penal, a ti te pasan cosas, pero tú no conoces, por ejemplo, el nombre del sujeto. Entonces tú das allá hechos y la autoridad tiene que, a partir de esos hechos que tú le das, desplegar sus facultades e investigar. Entonces digamos que sí hay una diferencia, porque nosotros sí tenemos en concreto quiénes son nuestras autoridades o nuestros órganos responsables. Y del otro lado, en unas denuncias, pues no necesariamente tú tienes a ese sujeto que cometió la conducta presuntamente ilícita, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Magistrada, sabemos que han estado trabajando en esta cuestión de la violencia política en contra de las mujeres. ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias, Ana María, y muchísimas gracias por la oportunidad. Fíjate que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto en la sala superior como en las salas regionales y en la sala especializada, hemos hecho un compromiso muy puntual para trabajar a favor de la paridad sin violencia política, a favor de que se garantice el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres y que se den en condiciones de paz, en condiciones de armonía y en condiciones que no se violenten. Te comento que no solo ha sido a través de criterios en sentencias, hemos también avanzado a emitir jurisprudencia que tiene que ver con cómo catalogar un caso como violencia política hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es que de repente es complicado porque es subjetivo. ¿Qué sí y qué no? Así es. Por ejemplo, se puede dar violencia en general, que digo, cualquier tipo de violencia, pues por supuesto que es detestable y hay que hacer lo posible por rechazarla, evitarla en todas sus modalidades y gradualidades. Pero puede haber violencia generalizada que nos puede pasar a ti, a mí, a cualquier persona, hombre, mujer. En la política se da la violencia política para hombres y para mujeres. También es terrible la situación, pero se puede dar a los dos. Hay otra modalidad que es violencia política hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres y por el hecho de querer ejercer sus derechos político-electorales. Nosotros hemos avanzado en México del derecho a las mujeres a participar, a votar, a ser votadas, después a que las pudieran incluir en las listas de candidaturas, que esas candidaturas fueran en distritos o municipios competitivos. Pasamos de las cuotas a la paridad. Cuando logramos la paridad en la Constitución, pues ha sido realmente una situación que es ejemplar hacia también otros países del mundo. Pero lograr la paridad, yo muchas veces digo, bueno, llegamos al punto donde queríamos, se va a dar por sí misma, ¿qué tenemos que hacer? Y hemos visto que lamentablemente esta gran fortaleza que ha sido el lograr la paridad como un principio constitucional ha venido lamentablemente de la mano de un fenómeno que ha sido una violencia hacia las mujeres por querer ejercer el poder. Constantemente están con casos delicados, con casos importantes. ¿Qué ha pasado por tus manos o qué has resuelto o ayudado a resolver de lo que te sientes orgullosa? En el tema particular de las mujeres, he podido trabajar desde mi visión como magistrada. Yo tengo 24 años en materia electoral y tengo 11 años impartiendo justicia en materia electoral. Por ejemplo, en Chihuahua, cuando era magistrada regional en Guadalajara, emitimos una sentencia que proyecté
que cambió de manera sustancial la integración del Congreso local del estado de Chihuahua, que tenía generalmente el 11% de participación y logró el 41%. Logramos eliminar lo que era una válvula de escape como derivado también de la sentencia de las Juanitas o antijuanitas que conocemos, que era el hacer estos cambios de selección de las fórmulas de mujeres, en donde las sustituían después por hombres, y en donde el proceso que decían las mujeres pueden lograrse la paridad siempre y cuando sea a través de un proceso democrático. Y este término de proceso democrático los partidos políticos lo interpretaban pues como ellos lo consideraban. Sí. Entonces, bueno, esta, por ejemplo, fue una experiencia muy gratificante en donde nosotros inaplicamos lo que fue el término de método democrático y se logró en una elección avanzar en la mitad más de integración de mujeres. Entonces, bueno, es como nos podemos tener esta oportunidad de ir incidiendo a través del ejercicio de la función jurisdiccional para ir avanzando hacia una sociedad, hacia una mejor vida, una vida más igualitaria, una vida con mayor armonía, en donde creo que todos podemos convivir, coincidir y respetarnos, ¿no? Las diferencias de sexo, diferencias de posturas, diferencias de opiniones, pero siempre con una visión maximizadora de lograr tener una sociedad igualitaria. Muchas gracias, ministra. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Magistrado, ¿cuál es el reto de ser magistrado de la Sala Superior? Bueno, en mi opinión, el reto de ser magistrado de la Sala Superior pasa por generar una confianza de la sociedad en una institución que cuando se presentan los problemas electorales, cuando se judicializan las elecciones, estos puedan resolverlos con los argumentos que convenzan a la sociedad. Y los argumentos se pueden compartir o no, pero lo importante es que puedan analizarse, que puedan reflexionarse y que compartiéndolos o no, de cualquier manera generen confianza de la sociedad en la institución. ¿Alguna anécdota que quiera compartir con nosotros, que le ha tocado vivir aquí? Cuando llego a la electoral, yo como anécdota lo que me puedo encontrar es que además de que por supuesto sabía que es una materia diferente, sí le encontré muchas notas distintivas. Lo que encontré aquí en la materia electoral es una gran apertura hacia todos los actores políticos, hacia todos los ciudadanos, para admitirles sus procedimientos. Y eso me parece que es algo distinto. En otras materias son muy técnicas, al grado de que por una falla puede no conocerse o puede no resolverse el asunto de fondo. Eso no ocurre aquí en la materia electoral. Aquí, si está mal planteada la demanda, la reencauzamos. Si no es ante esta autoridad, se la mandamos a la que corresponde, con la finalidad de estudiar el fondo del asunto y que el ciudadano, el justiciable, se sienta satisfecho. Ahorita que estábamos en la cafetería, veíamos a muchos jóvenes, a muchas personas, a muchas mujeres, y hablábamos de la especialidad que tienen. Algunos tienen maestría, otros tienen doctorado. Es decir, hay un equipo de gente sumamente capaz. Claro, por supuesto. Este es un órgano especializado en materia electoral. La preparación en esa materia es indispensable, es fundamental. Se requiere como mínimo ser licenciado en Derecho, pero también tener cierta antigüedad y cierta experiencia en la materia electoral. Además de eso, contamos con una institución que se encarga de dar la capacitación, de dar la preparación. Y toda esa capacitación y preparación es en base a cuestiones prácticas, en relación con la doctrina que la propia sala ha ido construyendo a través de sus sentencias. Y por eso contamos ya con las maestrías y con el doctorado en materia electoral, en los que por supuesto tienen preferencia nuestros colaboradores. Muchas gracias, magistrado. Es un placer. Nos da mucho gusto ver a muchas mujeres participando en este trabajo y sobre todo mujeres que están en lugares de toma de decisiones. ¿Cómo le han hecho? Porque pues ya ves que no es
No es algo común que digamos en las instituciones. No es algo común en las instituciones, no es algo común para algunas generaciones tampoco, pero se ha logrado a través de trabajo, a través de profesionalismo. Por eso yo reitero un llamado a las generaciones jóvenes, a las mujeres jóvenes, de que no duden y que salgan a luchar por sus sueños, por sus proyectos de vida, porque sí se puede y sí se logra además. ¿Alguna anécdota, magistrada presidenta? Algo que nosotros no nos imaginemos que se puede llegar a vivir en estas paredes. Es una institución trascendental en la vida político-electoral de México. ¿Qué nos puede contar? ¿Alguna anécdota? Sí. Podría platicarle alguna anécdota de hace varios años, ya es justamente hablando de los derechos de las mujeres, cuando promueven el famoso juicio de las Juanitas. Dicen las mujeres que impugnan esta decisión y que luchan por los derechos de la mujer, dicen, es que el tribunal lo que nos pide es que nos pase el tren encima, y ya que nos pasó el tren encima, entonces vengamos a impugnar. Y hacen con esta frase que se tome conciencia de que hay veces en las que el juez tiene que intervenir en materia electoral, aunque no sea un hecho concreto, simplemente una aspiración. Y eso fue una frase que se me quedó muy grabada por parte de esta mujer, que era una de las que impugnaban, no dejar y no permitir que el tren pase encima de los derechos políticos para que todos se vengan a defender. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, a ustedes.